La granulometría, estamos hablando nuevamente de factores que afectan a la productividad de la operación. La granulometría del material a cargar, donde hay colpas, bancos, bolones muy grandes. Estamos hablando de cómo se le dice al material en diferentes países, ¿no? Y cómo disminuyen el factor de llenado. Obviamente, si tenemos bolones o bancos o colpas grandes, el espacio que ocupan entre ese y otros pequeños es mayor. O sea, el factor de llenado no es bueno y lo que también impacta en el esponjamiento. Vías de tránsito y tráfico. Tienen que estar con la señalización adecuada. Tienen que tener el lomo de corvina al medio. Tienen que tener uno o dos canales de drenaje si tenemos agua. ¿No es cierto? Por ejemplo, cuando estábamos en el extranjero, en Canadá básicamente, los equipos que están en zonas circunscritas, que eran más que todo autónomos, o sea, nos manejaban en otro lugar, tienen una puerta de control que se cierra y nadie puede entrar a esa zona, ni una persona. Y si quieren hacer un cambio de frente o alguna nueva instrucción, tienen que conversar con el operador que está en superficie y decirle si hay un cambio, para que puedan activar la reja de entrada. O sea, se ponen su tag out y lockout. Eso es cuando son equipos autónomos, ¿no? Las áreas, como dijimos, de carga y descarga tienen que ser apropiadas de acuerdo al tema de levante que tiene las tolvas, que tengan su margen de seguridad, 50 centímetros a 1,20 m, dependiendo del tamaño del equipo. Ventilación, polvo y falta de oxígeno. ¿Cuántas minas no hemos visto que no usan sistemas autónomos y está el operador trabajando con el equipo? Sí, mira, a veces entramos en zonas que la velocidad es mínima, porque una primer regado, cuando hacen la voladura, sostenimiento, nuevamente hay que hacer un pequeño lavado con un aspersor para que caigan todos esos sedimentos que están en suspensión o polvo de suspensión. Pero una vez que el equipo comienza a trabajar, la capa superior que ya está con el polvo que ha caído, se limpia y nuevamente viene el polvo. Entonces solamente el polvo se introduce ese polvo también en los rodamientos, se introduce en varias partes y ¿qué produce? Abrasión, desgaste. Entonces, veamos el tema de ventilación, ¿no? Y obviamente que tenga la cantidad de oxígeno 21% adecuada para el operador. Altura sobre el nivel del mar. Se pierde un 1% de potencia por cada 100 metros. A partir de los 300 metros sobre el nivel del mar. Para alturas mayores a 1500 se adicionan elementos llamados turbos para compensar la pérdida de potencia por altura. En algunos casos se utilizan, ya en electrobombas se utilizan, son los motores premium. Son motores que vienen ya con un diferente diseño, que ya no hay que hacer el ajuste por altura, porque uno le pide al proveedor, quiere un equipo con un motor que va a trabajar a 3.500 o 4.000 metros de altura. Entonces el motor ya viene de diseño premium y no requiere una compensación por altura. Si es un equipo antiguo, sí lo requiere. Temperaturas, antes de pasar al siguiente punto. Los motores que no son de tipo premium, simplemente hacemos la conversión por altura, tienen un mayor consumo de energía bueno, aquí todo combustible, energía, combustible. Entonces también hagamos evaluación costo-beneficio sobre consumos de combustible versus motor premium. ¿Es más caro? Sí, pero en un periodo de año y medio o dos ya se recuperó la inversión. Pero evaluemos, ¿no? Temperatura, cada 2 grados centígrados en ascenso se pierde el 1% de potencia a partir de los 20 grados centígrados, ¿no? Entonces, tenemos que pensar también en efectos de zonas de trabajo. Hemos estado en minas donde hay mucha cantidad de pirita y como sabemos que la pirita es un material exotérmico. Al decir exotérmico libera calor, llegando a fin de trabajo que están por los 28, 29 o 30 grados centígrados. Obviamente eso no es bueno. Entonces que tenemos que hacer una buena ventilación para que circule ese aire caliente y no impacte en los equipos. Como parámetros de control de este equipo se pueden tomar los siguientes aspectos. La disponibilidad física o la disponibilidad mecánica, eléctrica, electrónica. Deben ustedes como meta hacer que sea superior al 85%. La utilización no deberá bajar del 60%. Debe estar entre 60 y 75% como mínimo. Y es aceptable. Solo el 75% y si se puede más, mejor. Estoy hablando de utilización efectiva. Eso que sea un buen planeamiento, que ha habido un buen mantenimiento de equipos. Se deben realizar los mantenimientos preventivos de acuerdo a lo programado.
El Parlamento debe considerar este evento en la planificación. Generalmente las empresas mineras que compran equipos no piensan a veces en el equipo stand-by. Sugerencia: si yo para el frente requiero 8 equipos así netamente, ¿no?, el stand-by pide el 10%, 0.8, o sea, un equipo adicional. Entonces, comprar ese equipo para los cambios, para los mantenimientos. O sea, la producción siempre va a estar con 8 y cuando va al mantenimiento entra el stand-by y obviamente reemplaza al equipo que entra al mantenimiento preventivo, correctivo, lo que sea. Entonces, los rangos o los ritmos de producción no se ven impactados en ese aspecto. Lo otro, si tenemos a una empresa cual da el servicio de alquiler de equipos, scoops en este caso, tenemos que poner como premisa que debe contar ya no con uno. Yo les pido generalmente, si son una flota de 10, les pido 2, o sea, el 20%. Obviamente yo no soy tan exigente en el caso de equipos en stand-by, que tengan 5 más de 5 años de antigüedad, no interesa porque el tiempo que va a operar por reemplazando a uno es corto. Y también depende obviamente de la flota que tengamos. Los equipos para alquiler, sugerencia, no deben ser más antiguos de 3 años, porque después de 3 años los costos de mantenimiento se incrementan. Pese a que sea un contratista, ellos a veces por ganar una licitación ponen costos o precios muy bajos y después tenemos problemas en la producción porque no tenemos la cantidad de equipos necesarios para ello. Entonces también evaluemos, no solamente escojamos el más barato, escojamos producción. Aparte del costo, usted tiene que estar en un rango de producción. Ese rango de producción puede serlo con 5 o con 10 equipos, es su problema. Pero tenemos que hacer con ese rango de producción. Se tomará las premisas, como ellos con sus equipos, qué reparaciones han hecho, todo ello. Entonces ya pueden calcular con su stand-by para que no estén en pérdida. Debe contar con un historial de reparaciones por equipo. Importante. Antiguamente, ahora creo que ya casi muy difícil de encontrar. Todo equipo tiene que contar con su historial desde el momento que fue adquirido. Y si en caso de su contratista debe poner a disposición, si ellos no hacen el mantenimiento, todo el historial del equipo para que vaya al área de mantenimiento. Si el contrato es operación de equipo, o sea, nos da el equipo a todo costo, como pero incluido, si el mantenimiento es parte de ello, debemos conocer, o el encargado de mantenimiento de la empresa debe tener conocimiento del historial. ¿Por qué? Porque quizás sea un equipo nuevo pero siniestrado. El rendimiento no es el mismo. Tengamos cuidado, tiene que estar todo detallado y revisar los equipos que entran como alquiler. El despacho de combustible debe de estar libre de polvo. ¿En cuántas minas nos hemos encontrado que el despacho de combustible y aceites inclusive lo hacen en un lugar donde uno ve, pone la lámpara hacia arriba, ve en suspensión una cantidad enorme de polvo y lo hacen abiertos? O si no, llenan a un recipiente menor y lo están echando y eso ya está con sedimentos. Señores, tiene que estar impermeabilizado de tal manera que no permitir que se haga el traslado de aceite en otros recipientes de menor tamaño, que ponen ellos de 1 galón, medio galón, un cuarto de galón, sino con un surtidor que tenga su capucha llenado, en los cuales al momento de cargar o llenar al motor, cae el capuchón y no permite el paso o sea, el polvo de suspensión, y se activa el grifo, inmediatamente pasa el combustible, sin contaminación. Señores, y dentro de ello también tiene que tener su mantenimiento predictivo, o sea que tenga el análisis de aceite. Y van a ver ustedes el impacto que produce aquellos sedimentos o polvo de suspensión, o donde no hay, y si hay otro cercanas al punto de despacho, carga o mantenimiento, van a ver el impacto que tienen. Tienen que estar estas zonas de mantenimiento en un lugar céntrico, pero apartado de operaciones. Y tienen que contar con sistemas de extracción de polvo. Así por efecto ambiental, con sus trampas de grasa respectivas. El diseño es importante. ¿Cuántas veces he visto? Ya veremos también más adelante los diseños que les voy a mandar, que son más apropiados. El ingreso hacia las áreas de reparación son perpendiculares al área de acceso, ¿no, señores? Tiene que tener su inclinación, o sea, diagonal, para que el equipo entre girando y es mucho más sencillo para salida o entrada. Y tiene que tener un loop de entrada por un lado y salida por otro. Y también puertas contra incendio. Como tenemos productos altamente inflamables, tienen que tener puertas en las cuales ante evento o amago de incendio se cierran las puertas y al final ya no pasa oxígeno y se deprime si se produce un incendio. Entonces ya no va a mayores, ¿no? Entonces está en el diseño que les voy a mostrar, pero ustedes deben pensar en eso, ¿no? Estamos usando el polvo, sistema de extracción de polvo,
sistemas contra incendios, no solamente extintores, sino sistema de puertas contra incendios, ¿no? Asimismo, se recomienda realizar las siguientes tareas para mantener en buen estado el equipo y evitar accidentes. El checklist básico. Pero este chequeo de preuso tiene que ser realizado en forma consciente. A veces viene el operador y marca y listo. Y si un foco no prende, se le pasó. Si me pregunta bien, se le pasó. Tenemos que enseñar que a los operadores lo hagan. Y ahora si queremos, solamente yo pensaría que el operador tiene que hacer lo principal. O sea, prender y ver todos los indicadores, ¿no? Que tenemos tacómetros, tenemos la cantidad de combustible, de aceites, todo que revise nada más. Y las luces. En el cambio de guardia tiene que entrar mantenimiento para hacer el chequeo un poco más detallado, no solamente cargar aceite, combustible, sino un chequeo de cómo se frena, un pequeño levante, un pequeño desplazamiento, ¿no? Para evitar el siguiente punto que me convencional, para que no haya fugas de aceites e hidrolina, tiene que ser cero. Vaya usted a su mina, vea su scope y mire el punto de articulación, donde pasan todos los cables que están aceites. No debe haber nada de aceite. Y le apuesto que chequeo en el camino de la operatividad del equipo. Una vez que tenemos el checklist, tiene que haber un acápite en la parte inferior, chequeo de operatividad. O sea, cuando se desplaza de trabajo, va teniendo chequeo, ¿no? O sea, aparte del checklist, chequeo en operatividad. Está bien lo que freno, está bien la dirección, está bien el sistema de levante. Si no lo hace el mecánico, en el punto intermedio que les dije. Entonces ya vamos viendo y estamos haciendo un chequeo preventivo. Creo que eso lo he visto solamente en el extranjero y en Chile. Hagamos también acá, en Perú, en Colombia, en Ecuador, Venezuela, Bolivia. Hagamos eso, ¿no? También lo hacen muy bien, es en Brasil, ¿no? Que los que más cuidan es el equipo, creo ellos. Tienen un checklist que demora 30 minutos, pero hacen un real checklist operador mecánico. Obviamente el costo de producción se incrementa, el rendimiento baja un poco porque es tiempo destinado a un equipo para su revisión. Pero la disponibilidad mecánica de ese equipo está en el orden del 87, 88, 90%. Y la utilización, pese a que se ha perdido tiempo entre comillas, estamos en el 75%, con toda esa pérdida de tiempo entre comillas. Verificación de las rutas de acceso. Los jefes de guardia de la Guardia Saliente tienen que comunicar el estado de las rutas de acceso, indicar requiere pasada, no requiere pasada, si requiere pasada por el scope, ¿no? Para una pequeña limpieza, o scope o motoniveladora, requiere o no requiere, para que cuando ya entre el equipo esté limpio. Y salvo que se le haya pasado un ingeniero, el equipo tiene que andar con el lampón hacia abajo para limpiar el acceso. Revisión de la de trabajo. ¿Qué tenemos que revisar? Que tenga la iluminación adecuada, que se haya hecho el sostenimiento adecuado hasta el tope. Acuérdense, accidentes. Utilización de palancas solo para la operación. No transportar personal en el balde. ¿Cuántas veces hemos visto que llevan gente, incluso las ponen para subir hacia una manga de ventilación? Es usual, ¿no, señores? No hacer eso. La probabilidad de riesgo de accidente se incrementa. Tenemos que hacer no solamente el de seguridad, el de operación, el operador, revisar todo referente al elemento de seguridad. Extintores, por ejemplo. Hacer una prueba de un equipo que tiene un sistema de contingencia automático. Hacer una simulación. ¿Por qué ese botón no tenemos y nunca lo usan? Y la pregunta, hemos pagado tanto, ¿funciona? Lo tenemos ahí, quizás ni funciona y hemos pagado por algo carísimo, ¿no? Traslado en vacío con el balde a mínima altura, como quedamos, ¿no? Bien a mínima altura o hacia abajo, para en caso que veamos que hay zonas que tenemos que limpiar y no pasó la motoniveladora. Para factores que afectan la productividad de la operación, se recomienda realizar las siguientes tareas para mantener en buen estado al equipo y evitar accidentes. Por ejemplo, no hacer cambios de marcha durante la subida o bajada en rampas. Utilizar la misma marcha en subida y bajada. Por favor, ¿cuántas veces hemos visto que esté el equipo y de repente tengas un cambio de marcha? O que quizás venga otro equipo en otro sentido. Señores, tenemos que tener, esto se llama, las plataformas de parqueo. O algunos le dicen las pistas de stand-by.
que son entradas hacia un acceso. Cuando hay un equipo principal que está subiendo, entra el acceso, se pone en esas rampas o bypass. Entonces, el equipo sigue con una marcha. Recuerden, se deteriora en el cambio de marcha porque desapareció un equipo, tienen que parar y volver a comenzar cargado, es un problema, ¿no? Limpieza de la zona de carguillo, tiene que estar la moto pasando o un carro frontal pequeño. Ataque en primera con el balde horizontal, bajarlo en primera y ver cómo se llena la cuchara. Ustedes no me van a dejar mentir y cuando a veces van a hacer una operación y está el operador que intentando, entrando, por favor, eso perjudica todo el sistema hidráulico y hace un desgaste prematuro del lampón. Pivoteo del lampón donde la carga y no en el trayecto. Estamos cargando y como le digo el pivoteo y a veces estamos en un lugar no plano, estamos de costado, por favor. Está haciendo centro que a veces la carga se va hacia un lado y afecta a todo el sistema de levante, dirección y suspensión. Y nuevamente repito, al ingresar al área de trabajo, hacerlo con el lampón bajo. Vamos a hablar de unos cuantos datos, ¿no? Por ejemplo, un LH de 8 yardas cúbicas cuesta alrededor de unos $780,000, lo que significa un costo propiedad de $87.10 hora. Su vida útil se estima en 5 años. El costo horario fluctúa entre $140 a $150 la hora, dependiendo. ¿Y de qué depende? Obviamente la distancia, el lugar de mantenimiento, dónde está la mina, porque no es lo mismo una mina cercana a la costa, en la cual el costo del combustible es más barato, ¿no?, que está en el centro del país. Entonces hay pequeños factores que tenemos que determinar. Y obviamente esos pequeños factores infieren en los cut-offs. Como hablamos siempre en la zona de trabajo, utilicemos el cut-off diferenciado. Un equipo Toro del 406, por ejemplo, obtuvo valores de disponibilidad física superiores al 90% en el primer año de operación. Su vida útil se estima en 12,000 horas, como siendo un overhaul realizado las 15,000 horas de operación. Algunos ponen 15,000 horas la vida útil. Depende de las condiciones. Esas condiciones tienen que ser por las personas que están evaluando, ¿no? Como les digo, si estamos a nivel del mar, obviamente yo le pondría 15,000 horas. Si estamos a 4,500 metros, le pongo 12,000 o 11,000, porque las cosas son extremas. O le pongo 13,000, porque si vamos a una zona que está en altura y con agua, las bajo más. Entonces, porque es un esfuerzo diferente. No solamente poner como en una hoja de cálculo, ponemos 15,000 a rajatabla a todos, no, señores. Todo punto se evalúa de acuerdo a las condiciones de trabajo. Bueno, acá tenemos una gráfica proveniente de una ficha técnica. Acá podemos, por ejemplo, ver lo que es el radio interno, que es 3,10 metros, y el radio externo, que es 6,30 metros, bueno, 10 milímetros, ¿no es cierto? Acá vemos el giro que tiene en ese sector comparado al otro, 40 grados. Esto nos sirve mucho para el diseño. Obviamente no podemos forzar tanto, quizá un poco menos, o sea, le damos la distancia. Tenemos que ver con respecto a lo que es la distancia por seguridad. Acá tenemos la altura del levante de la cuchara, que está a 3,9 metros, en un punto medio 2,4 y en la parte de abajo, obviamente estamos a 1,20 m. La altura del equipo, sin considerar la caseta del operador, está a 1,62 m. Considerando la caseta del operador, está a 2,20 m con respecto al piso, ¿no? Acá vemos el largo de todo el equipo hasta la altura del lampón, 5 del lampón. Estamos hablando aproximadamente de 3, 5, 6, 7,5 metros aproximadamente, más el lampón. Ya involucra una distancia aproximadamente de 1,10 m. Tenemos el ancho que tiene, 2,38 m, ¿no? Esto nos sirve justamente para el tema de los diseños. El radio de curvatura para cuando el equipo gire de una galería principal a un stock, a una entrada de carguillo. Esto es para determinar la altura cuando querramos hacer un punto de traspaso de material, que puede ser un volquete o un equipo de bajo perfil, ¿no?